clavados en esa cruz. Gloria y honra sea a nuestro Dios. Iniciar con la palabra de Dios en esta oportunidad. Cierren sus ojos, vamos a orar.
Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor, por la bendición que nos das de estar una vez más reunidos en este lugar, Señor, a pesar del clima, a pesar de la dificultad que tuvimos para llegar a este lugar, Señor, tú nos trajiste con bien. Y queremos, Señor, pedirte que nos bendigas grandemente con tu palabra. Tu palabra tiene mucho, mucho que enseñarnos cada vez que vamos a navegar en la sabiduría que has dejado impresa en este libro, Señor. Y queremos pedirte que nos des de beber, Señor, de esa sabiduría, Señor, para que podamos ir creciendo en la gracia, entendiendo esos misterios que tú has dejado en tu palabra, Señor, de manera que podamos ser edificados y poder edificar a otros, Señor, en el entendimiento de quién es Jesucristo y la obra que ha hecho a favor nuestro, pero sobre todo aprendiendo del carácter y la actitud que tuvo Cristo cuando caminó en ese ministerio aproximadamente de 3 años y medio, Señor, en esta tierra, y que ha sido grabado, Señor, en tinta y papel, Señor, para nuestro ejemplo y nuestra enseñanza. Así que te pedimos, Padre, que nos bendigas a través de tu palabra, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, así como están, hermanos, abran su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 2. Aunque vamos a considerar los versículos del 5 al 11, vamos a leer desde el verso 1, Filipenses 2:1, para que tengamos un poquito de contexto. Así que dice la palabra de Dios: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hasta ahí la lectura. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a ver un poquito, hermanos, sobre el ejemplo de Cristo. El ejemplo de Cristo en su humillación y el ejemplo de Cristo en su exaltación. Nos vamos a enfocar mucho más en lo que es la humillación de Cristo y qué tiene que ver esto en relación con nosotros. Para esto quiero que veamos y consideremos un poco lo que tiene que ver con derechos. Derechos. Hoy en día, en esta época, estamos rodeados de una exigencia tan grande en cuanto a los derechos. Hay una guerra tan ferviente al punto de que, por ejemplo, en este país podemos demandar por cualquier cosa, podemos ir a la corte a demandar por nuestros derechos, siempre y cuando nosotros nos sintamos que nuestros derechos han sido violados o pisoteados. Podemos ver ejemplos de demandas que suenan hasta absurdas. Y podemos decir que hay ciertas demandas que son correctas y es correcto, está bien que peleemos por nuestros derechos, como por ejemplo podemos pelear por el salario que no nos han pagado si es que verdaderamente hemos trabajado. Eso es algo correcto y Dios no se opone a eso. Podemos pelear en algunos derechos, por ejemplo, si alguien cometió un crimen hacia nosotros. Claro que podemos demandar por esos derechos. De hecho,
La justicia en los gobiernos locales pelea por los derechos civiles de cada ciudadano y eso está muy bien. Tenemos derecho a la vida, a la salud, al bienestar, a la seguridad. Así que no está del todo mal que nosotros exijamos ciertos derechos. El problema es que todos y cada uno de los individuos tienen una definición muy individual y muy particular de lo que es sus propios derechos. De manera que hay personas que piensan que sus derechos están por encima de los demás. Hay personas que piensan que tienen el derecho de pisotear los derechos de los demás. Hay personas que piensan, y de hecho hay un dicho muy popular que dicen, de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la tuya. De manera que hay personas que se sienten con el derecho hasta de quitarle las propiedades o posesiones a los demás, de pisotear la integridad de otras personas, difamándoles, destruyendo la integridad de otras personas, levantando chismes acerca de otras personas. Hay otros que se sienten con el derecho de arrebatarles la vida a una persona solo porque les hicieron enojar. De manera que hay personas que cada quien actúa conforme al derecho que cree que tiene de reaccionar. Yo tengo derecho de esto, yo tengo derecho del otro. Y eso es muy normal. Eso es muy normal en el mundo. Eso es muy común en el mundo que la gente reaccione de esa manera. El problema es que esa forma de pensar está dentro de las iglesias. Hay personas que piensan que tienen derechos porque tienen una posición dentro de la iglesia, porque tienen ciertos tiempos en la iglesia. Hay personas que se sienten con el derecho de ser superiores a otros porque se sienten más espirituales que otros, porque tienen más tiempo, porque son más viejos, porque son familiares de algún líder o lo que sea. Algunos líderes se sienten con el derecho de pisotear la integridad de las ovejas porque, según ellos, tienen una autoridad, falsamente piensan así, que Dios les ha dado una autoridad sobre los demás. Pero la verdad, hermanos, es que nadie tiene derechos sobre nadie dentro de la iglesia. Todos por igual somos ovejas de Cristo. Y la iglesia tiene una cabeza y esa cabeza se llama Jesucristo. No es el líder, no es el pastor y mucho menos algunas otras posiciones que se han inventado hoy en día. Nadie tiene más derechos que nadie dentro de la iglesia. El apóstol Pablo exhortó a los filipenses a tener actitudes dignas de un cristiano. En el verso 27, como hemos estado viendo en las semanas anteriores, el apóstol Pablo dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. De manera que Pablo deseaba ver que los hermanos estaban juntos, pensando de la misma manera, luchando, no peleando con la gente, sino luchando contra las adversidades que se presentan para seguir adelante con la proclamación del evangelio. En ninguna manera encontramos en la Biblia que los creyentes tienen que andar peleando, que tienen que estar envueltos en guerras o cosas como estas, ni mucho menos exigiendo derechos. En el verso que nos corresponde tratar ahora, que es el verso 5 del capítulo 2 de Filipenses, encontramos no un consejo, no una sugerencia, sino un mandamiento. Y en este mandamiento sigue un montón de mandamientos que venimos viendo desde el capítulo 2, verso 1. Dice, por ejemplo, en el 5, y este mandamiento es muy específico, dice, haya pues
haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cuál sentir? Veamos que desde el verso 1 dice, y ahora lo voy a decir, lo vimos la semana pasada, que no es una sugerencia, sino que es una afirmación, ya que hay consolación en Cristo, ya que hay consuelo, ya que hay comunión en el Espíritu, ya que hay algún afecto entrañable, ya que hay misericordia, dice, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Son mandamientos muy específicos. La exhortación del apóstol Pablo es a tener una misma actitud, todos unidos. Él está haciendo una exhortación a la unidad dentro de la iglesia y está poniendo como el máximo y supremo ejemplo la actitud humilde de Cristo Jesús. Sientan lo mismo, piensen de la misma manera, actúen de la misma manera, tengan esa misma actitud, pensando de una misma manera, que no quiere decir que todos seamos una copia unos de otros, sino que tengamos un pensamiento común, buscando la comunión unos con otros, buscando el bien común unos con otros, siempre basado en las verdades de la palabra de Dios. Verdades que no son negociables. Hay algunas que sí son negociables. Hay algunas personas que piensan que deben cubrirse las mujeres la cabeza a la hora de orar. Bueno, entendemos en la Escritura que no es necesario, pero respetamos a los que piensan de esa manera. Hay personas que piensan que solo se debe de orar de rodillas, pero hay otros que pensamos que no es necesario siempre que se guarde la reverencia, pero respetamos esa opinión. Hay situaciones que se pueden negociar, pero hay otras que no, y una de ellas, hermanos, es la deidad de Cristo, que es lo que menciona a continuación el apóstol Pablo. Hay algunas cosas que no se pueden negociar. Jesús es Dios. Hay personas que quieren, tomando versículos como los que acabamos de leer, donde la Biblia insiste constantemente en que debe haber unidad entre todos los hermanos por el simple hecho, y es verdad, Dios es amor, pero no quiere decir que porque Dios es amor nosotros vamos a tolerar que algunas personas que tienen una idea errónea, hereje y equivocada de quién es Cristo Jesús, nosotros vamos a convivir con esas personas como hermanos. No quiere decir que vamos a tolerar ese tipo de enseñanzas y no quiere decir que los vamos a atacar o expulsar, no quiere decir de esa manera, pero no podemos tener comunión como hermanos con ellos. Pero sí debe haber unión en la iglesia, no negociando con estas verdades que son fundamentales en el cristianismo. La exhortación del apóstol Pablo entonces es a que la iglesia se mantenga unida, pensando de una misma manera. Pero para mantenerla unida necesitamos primero tener una unidad de cuerpo doctrinal en estas cosas que no son negociables. Él dice que debemos estar unidos, amándonos unos a otros de la misma manera, siempre unidos con un mismo objetivo. Y la Biblia de las Américas en Filipenses 2:3 lo dice de una manera mucho más entendible. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde cada uno de vosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo, Cristo Jesús. De manera, hermanos, que nuestro texto de hoy, el mandamiento específico que nos da es a imitar la humildad de Cristo.
a imitar la humildad de Cristo. En todos los creyentes debe existir, hermanos, una actitud como la que hubo en Cristo Jesús. En todos y cada uno de nosotros debe existir un espíritu de que cultivemos esa actitud que hubo en Cristo. ¿Cómo lo hacemos? Hay muchas formas, principalmente, hermanos, buscando en la palabra de Dios, especialmente en los evangelios, que son 4, escuchando, leyendo, estudiando cómo era Cristo Jesús cuando anduvo en esta tierra. Su actitud humilde. En las Escrituras nunca encontramos al Señor Jesús enseñando que diga, ¿saben qué, discípulos míos? Háganle como yo, aprendan de mí a caminar en el agua, o a convertir el agua en vino, o a resucitar muertos, o a expulsar demonios. Él no dijo, aprendan de mí esas cosas. Él dijo en Mateo 11:29, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Eso es lo que dijo el Señor, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El apóstol Pablo entendió eso y le dice a los corintios, sed imitadores de mí como yo soy imitador de Cristo. Pero Dios no manda a que seamos imitadores de Cristo en su divinidad, en su poder, en su forma de hacer milagros, sino en la actitud que tomó como siervo, humillándose a sí mismo, siendo humilde. El mandamiento es a imitar la humildad de Cristo, no su divinidad, como muchos enseñan hoy, que le enseñan de una manera arrogante a las personas. Usted declare con su boca que usted es hijo de un rey y compórtese como un rey, hable como un rey. No, esa es arrogancia. Usted debe comportarse, yo debo comportarme humilde como Cristo Jesús. Eso es lo que nos manda la palabra de Dios, no de una manera altanera, extravagante, pensando que nosotros somos superiores a los demás. Eso no es el mandamiento. Más adelante vamos a ver qué tiene que ver, porque vamos a aprender de la exaltación de Cristo. Pero tenemos primeramente que aprender de su humillación. La clave, pues, para la unidad de la iglesia es la humildad. La humildad. Yo debo pensar, tú debes pensar, que nosotros debemos pensar que nuestro deber es ser humildes como Cristo Jesús. Y la otra es el servicio desinteresado a los demás. ¿Cómo lo hacemos? Tomando el ejemplo de Cristo. Únicamente tomando el ejemplo de Cristo, teniendo la misma actitud que tenía Cristo Jesús, la forma de pensar y de actuar que tenía el Señor Jesús en su humanidad. Ejemplos hay muchísimos. Encontramos en Juan 13:12, el Señor Jesús lavó los pies sucios de sus discípulos. El Señor, el Rey de Reyes y Señor de Señores, agarró una toalla, la mojó y lavó los pies sucios de sus discípulos. Siendo Él el maestro, siendo Él el líder, Él, siendo el líder, se postró a lavar los pies de sus discípulos. Humildad y servicio. Esa es la manera que nosotros tenemos que tener en nuestra mente, y esa es la manera que como debemos pensar, y esa es la actitud que debemos adoptar. No la actitud de un rey, sino de un servidor. Humildad, mansedumbre, servicio. Y esa es la manera, esa es la clave de mantener la unidad dentro de la iglesia. El Señor Jesús en Juan 13:34 dijo, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán que todos sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Y aquí hay una clave muy importante. Una de las demandas muy grandes dentro de la iglesia es
no hay amor, y es verdad. Pero el problema es que la gente demanda amor, pero no está dispuesta a dar amor. El mandamiento es: tú, yo debemos dar amor, amar a nuestro prójimo, no exigir, no demandar que me amen a mí. No ese es el mandamiento. Deben amarme a mí, deben amarte a ti, sí, porque Dios lo manda, pero no me manda que yo lo demande. Derechos. Es el problema tan grande que todo el mundo dentro de las iglesias está teniendo: la exigencia, la demanda, el creer que tenemos derechos, sin considerar que lo que tenemos es obligaciones. Y tenemos que tener entonces el pensamiento, el sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, que siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. En Juan 6:14, fíjense otro ejemplo: el Señor Jesús dijo, bueno, esta es una historia después de que le dio de comer a 5,000 personas. Aquellos hombres, Juan 6:14, aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. ¿Qué es lo que hizo el Señor Jesús? Él no se paró y levantó los brazos: qué bueno que ya reconocieron quién soy yo, ahora póstrense todos. Y él tenía derecho a hacerlo, pero ¿qué hizo mejor? Se fue. Porque la intención de él no era que todo el mundo le adorase en su humanidad. La intención de él era humillarse a sí mismo, despojarse de todo y ir a una cruz para podernos rescatar de la condenación eterna. ¿Qué es la oferta que le hizo el diablo en la tentación? Póstrate y mira todos los reinos que te puedo dar. Hermanos, hay gente que mataría hoy en día dentro de las iglesias para que el diablo les haga esa oferta. Quisieran la alabanza, se mueren por la adoración, se mueren porque las personas les den el reconocimiento. Hay personas que harían cualquier cosa para que la gente los venere. Y eso es lo que buscan muchas personas. Hay personas que no buscan a Dios, como dijo el apóstol Pablo: ellos adoran, ellos sirven a sus propios vientres, a sus propios estómagos, a sus propios intereses. Hay personas que lo que buscan es el reconocimiento propio, un beneficio personal, egoísta, orgulloso. En cualquier área, no solo es predicando, puede ser en la alabanza, puede ser en cualquier posición de liderazgo. Pero lo que buscan es una posición, un título, un reconocimiento. No es servir a Dios, sino servirse a sí mismos. Pero el Señor Jesús, en humildad, teniendo la única persona que tenía el derecho de toda la alabanza y la adoración, decidió hacerla a un lado. El Señor siempre mantuvo una actitud y un comportamiento humilde. El Señor nos dio un ejemplo muy grande y debemos de seguirlo. Pablo continúa dándonos el ejemplo supremo del Hijo de Dios y se dispone a darnos una pequeña pero profunda porción de teología, que no nos vamos a meter tan a fondo en esto, hermanos, pero sí merece la pena. Esto se le conoce como cristología, que es la teología que tiene que ver con la deidad de Cristo. En el verso 6 nos habla de la preexistencia del Hijo, o nos hace alusión a ello. Del 7 al verso 8 de su humillación, y del 9 al 11 de su exaltación, la exaltación del Hijo. En el verso 6 dice pues: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse.
Aquí podemos ver, hermanos, en el verso 6, algo muy, muy claro, que el Hijo de Dios, Jesús, ya existía antes. Existía antes de que viniera. Hay quienes alegan y sacan versículos de contexto diciendo que Jesús fue creado. Pero el Hijo de Dios es el eterno Hijo de Dios. Él ha existido desde la eternidad pasada y existirá hasta la eternidad futura. Él ya existía, el cual, existiendo, dice el texto en su manera más correcta de interpretación, en el texto original, el cual existiendo en forma de Dios, y la forma, la palabra forma, quiere decir que es en esencia interna, que Él ya era Dios, siempre fue Dios, existiendo siempre como Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de qué aferrarse. O sea, cuando Cristo, siendo el Hijo eterno de Dios, que siempre ha existido siendo Dios, otros dicen, hay alguna religión que dice que Cristo se convirtió en Dios en su bautismo, y bueno, tantas cosas que se inventan que son falsas y herejes. Cristo siempre ha sido Dios. Y de hecho, esta es la esencia de la enseñanza de Pablo, trayéndola a la iglesia de Filipenses, a de los Filipos, que Dios, el Hijo de Dios, siendo Dios desde siempre, no estimó su divinidad, su exaltación, su majestad como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo. Esa es la idea. La idea es que el Dios, el Ser Supremo, no estimó esa grandeza, esa majestad como algo tan importante, sino que se despojó de ello. ¿Y a qué se refiere que se despojó? No quiere decir que lo abandonó, sino que Él se autolimitó. Él no dejó de ser Dios, Él no dejó de ser todopoderoso, Él no dejó de ser santo, Él no dejó de, todos sus atributos no los dejó a un lado, sino que se autolimitó. ¿Y cómo lo vemos? En la tentación, por ejemplo, cuando el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esas piedras se conviertan en pan. Él se negó, se autolimitó. Él podía hacerlo, tenía el poder, la capacidad, la autoridad de hacerlo, pero se autolimitó, se negó a sí mismo, dejó, no lo hizo, pero nunca se autolimitó para convertir pan, para darle de comer a la multitud. ¿Sí se dan cuenta? Y ese es el ejemplo que nosotros debemos tomar. No pensar en nuestros propios deseos egoístas, aunque nosotros podamos hacerlo. El Hijo de Dios, el Todopoderoso, su majestad, el Rey de Reyes y Señor de Señores, Él se negó a sí mismo. Él se autolimitó a sí mismo, pero no se limitó para hacer un bien a otro. Para satisfacerse a sí mismo, Él se limitó. De hecho, Él se autolimitó también diciendo, no he venido a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Es el ejemplo que nosotros debemos seguir. ¿En cuántos problemas nos hemos metido porque hacemos nuestra divina y soberana voluntad y no la voluntad de aquel que nos ha mandado que hagamos su voluntad? El Hijo de Dios se limitó a sí mismo, abandonó esa autoridad, se limitó a sí mismo y dijo, no, yo no voy a hacer mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, el que me envió. Él se puso por debajo del Padre, no porque sea inferior que el Padre, porque es igual que el Padre. Él se puso por debajo. Y hermanas, este es un ejemplo
al cual también Pablo en el libro de Efesios capítulo 5 del verso 22 en adelante habla que la mujer se someta a su esposo y debe hacerlo de la misma manera que lo hizo Cristo. No porque sea inferior, sino porque voluntariamente, al igual que Cristo, se somete a la voluntad del líder, que es su marido. Jesús se sometió al Padre, no porque sea inferior, sino lo hizo para dejarnos ejemplo, como dice Pedro en primera de Pedro capítulo 2, donde dice que imitemos sus pisadas. Esa es la idea, hermanos. En ningún momento Dios nos ha mandado a imitar la deidad de Cristo. En ningún momento nos ha mandado Dios a proclamarnos hijos del Rey para que vivamos altaneramente. Ni tampoco somos hechiceros ni brujos para andar haciendo artes mágicas, como muchos se proclama en muchos lugares. De lo que sí nos ha mandado Dios es a imitar el carácter, la actitud, el comportamiento del Hijo de Dios, que se humilló a sí mismo, se despojó de su autoridad, Él se limitó a sí mismo, lo hizo voluntariamente para dejarnos un ejemplo, para que sigamos sus pisadas. Y lo hizo, hermanos, en su humillación. Lo hizo en su humillación, hermanos, para salvarnos. O sea, fíjense la lógica del mundo, o más bien, seamos más razonables humanamente hablando. La lógica humana es, bueno, a ver Dios, si quieres rescatarnos, y nosotros somos, porque algunos así dicen que somos súper importantes para Dios, Dios está casi llorando porque nosotros no le hacemos caso. No, Él es soberano. Él nos ha rescatado porque es amor, porque es bueno y porque, como dice Efesios 1, capítulo 1, varias veces, porque le dio la gana. No es porque haya encontrado algo maravilloso en nosotros. Él es el bueno, Él es salvación. Por eso es que Él decidió, según el puro afecto de su voluntad, salvarnos. Y decidió hacerlo así, pero el razonamiento humano es, bueno Dios, ya que somos tan importantes para ti, ¿por qué no llegaste con carros de fuego y ángeles tirando lanzas o rayos o centellas o lo que sea y nos rescataste de otra manera? No, lo hizo humillándose a sí mismo, tomando forma de hombre, y siendo un hombre, no vino como un emperador, no vino como un gran príncipe, no vino en un gran caballo blanco, no vino en un gran palacio adornado con oro y los mejores joyas y todas esas cosas. No, vino humilde, manso, nació en un pesebre, no hubo gran celebración, no, los más estaban unos animalitos ahí presenciando y unos pastores que por cierto eran menospreciados por la sociedad. Nadie entendió el mensaje. Las profecías hablaban del tiempo en que vendría. Daniel profetizó exactamente el año, la fecha, la temporada en que iba a venir y nadie lo entendió. Tanto que a los que le llaman los reyes magos, que no eran tres, ni se llamaban así como les dicen, ellos fueron a buscarlo al palacio real. Jamás nadie se imaginó que iban a ser manso, humilde en un pesebre. Jesús, el Hijo de Dios, se humilló a sí mismo. Y ahora tenemos a los hijos de Dios, a los seguidores de ese manso y humilde Mesías, creyéndose la divina garza. Cristianos presumidos, vanidosos, arrogantes, peleoneros. Esa es la realidad, hermanos. Que se creen más que nadie. Cuando nuestro supremo ejemplo, nuestro supremo Dios, nuestro soberano Dios, se humilló a sí mismo.
Él mismo llegó a decir, el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza. Y ahora los cristianos quieren vivir en mansiones muy grandes, viajando en jet privados, porque dicen que son los hijos del rey. Pero los reyes de este siglo, de este mundo, son hijos del diablo, porque nosotros no tenemos morada permanente, dice la Escritura, en este mundo. El Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Hijo de Dios, Jesús, no solo se portó humildemente cuando le maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando la gente lo encarceló, Él no se defendió. Pedro sacó una espada y quiso atacar y le cortó la oreja a un soldado, y el Señor Jesús agarró y le volvió a poner la oreja y le dijo, tranquilo, ¿no crees que puedo orar a mi Padre y mandar una legión de ángeles? Hermanos, el Señor Jesús, cuando fueron por Él se portó tan humilde que recibió un beso de Judas Iscariote, quien lo entregó y lo traicionó por un par de monedas, y solamente le dijo, con unas monedas vendes a tu maestro, a tu Señor. Cuando le dijeron, ¿eres tú Jesús? Y dijo, yo soy. Solamente con decir yo soy cayeron al piso, hermanos. Ahora, ¿cuánto más creen que él pudo haber hecho si hubiera deseado defenderse? El poderoso Hijo de Dios enmudeció, como dice Isaías 53:7, como oveja llevada al matadero, no abrió su boca, enmudeció y fue llevado, hermanos, fue castigado por nuestros pecados, y Él no abrió la boca para defenderse. Él se autolimitó. Él pudo haberse evitado esa cruz. Él pudo haberse bajado del madero. Él pudo haber destruido a los que lo abofeteaban y lo escupían, pero Él estaba pensando en un mayor bien. Y era el bien, no bien para Él, era el bien para nosotros, era la salvación eterna de nuestras almas. Jesús, el majestuoso Dios, se humilló a sí mismo. Y ahora nosotros no podemos soportar una mala mirada, un mal comentario, no podemos soportar ni que a veces hasta nos hacemos historias en nuestra mente de que nos están ofendiendo, a veces ni siquiera es cierto. Pero el Hijo de Dios recibió golpes de a de veras. El Hijo de Dios le arrancaban su barba. El Hijo de Dios lo escupían en su cara, lo golpeaban después de haber sido azotado, se burlaban de él. Le pusieron una corona de espinas a la cual todavía le golpeaban en la cabeza y le hacía mucho más daño. Y Él enmudeció y lo hizo por ti y lo hizo por mí. Se humilló a sí mismo. Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y no fue semejante a los hombres más exitosos que puedan existir sobre la faz de la tierra, no a los más admirados según el mundo, no a los más ricos, no a los más famosos, como piensa el mundo, sino como un siervo humilde. De hecho, esa era una de las razones de burla. Este es el Mesías, el hijo del carpintero. Era menospreciado, como dice Isaías. Se burlaban de él por su humildad, porque para el pensamiento humano
la humildad es sinónimo de debilidad. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. He ahí, hermanos, el ejemplo de la humillación y la humildad de nuestro Señor. El ejemplo soberano del cual nosotros no deberíamos, no es que deberíamos, es que debemos seguir ese ejemplo. Es nuestra responsabilidad. Ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir. Ahora veamos un poquito sobre su exaltación. En el verso 9, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Fíjense bien que no fue él mismo el que se autoproclamó. Y si lo hubiese hecho, no hay problema porque él es Dios. Tiene el derecho de hacerlo. Pero como dice el texto, nuestro Señor Jesús no hizo uso de todos sus derechos como Dios. No hizo uso de su autoridad como Dios. No hizo uso del derecho del cual todo el mundo se muere por pelear por sus derechos, sino que quien lo exaltó fue Dios el Padre. ¿Se acuerdan? Allá en el Monte Santo que los apóstoles dan testimonio, Pedro da testimonio, que dice, Juan también da testimonio, nosotros oímos esa voz en aquel monte, donde dijo, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Fue Dios el Padre el que lo exaltó. ¿Cuándo lo exaltó? Después de su crucifixión. Resucitó entre los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Muchas personas cometen el error, obviamente por desconocimiento bíblico, de pensar que ese nombre es el nombre propio de persona, la palabra Jesús. Pero fíjense bien cómo dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, no tiene nada que ver con la frase Jesús, porque de hecho ni siquiera es Jesús, es una traducción al español Jesús. Tendría que ser Yeshua. Y ese nombre era común en su época. Han encontrado tumbas con varios nombres de Jesús. Hay registros de varias personas que tienen un similar con la palabra Josué. No es el nombre propio de persona, no es como lo registraron en la alcaldía para nuestra forma de pensar. No es como decía el acta de nacimiento. El nombre que él recibió, que es sobre todo nombre, es Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. De manera, hermanos, de que para todo cristiano, cuando nosotros decimos Jesús es el Rey de Reyes, Jesús es el Señor, todo cristiano dice amén. Pero realmente hay personas que consideran a Jesús un profeta, consideran a Jesús como un filósofo, otros lo consideran erróneamente como un rebelde de la época, otros como simplemente una buena persona, otros dicen que no existió, otros dicen que era familiar del arcángel Gabriel o muchas cosas más, y ellos no pueden decir que Jesús es el Señor. Pero un día, todos, sin excepción alguna, van a decir, ya sea los creyentes, no tenemos problemas de decir que Jesús es el Señor, podemos decir amén, pero muchos de ellos, los que ahora se niegan y no creen en Él, en ese día van a doblar sus rodillas y van a confesar con sus labios que Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores, para la gloria de Dios Padre. Un día todas esas personas, los que se burlan, los que no creen, los que piensan diferente del Señor Jesús, un día sí van a decir, este sí es Señor,
este sí es un rey, este sí es el Rey de Reyes, porque ciertamente hay reyes, hay señores, hay personas a las cuales, aunque no se les postren, pero les rinden reverencia. Están los presidentes, los millonarios, los dueños de empresas. Hay mucha gente que recibe mucha pleitesía hoy en día. Influencers en las redes sociales, gente absurda que recibe gran admiración. Pero al Señor Jesús nadie le da admiración, nadie le da respeto, nadie le da reverencia, nadie le da adoración. Pero mucha gente entrega sus corazones a cosas bien vanas y absurdas. Pero ese día todos a una voz van a doblar sus rodillas y van a decir: este sí es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y toda lengua va a confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. De manera, hermanos, que Jesús fue exaltado. No se exaltó a sí mismo. Él se negó a sí mismo. Él se autolimitó a autoproclamarse a sí mismo lo que realmente es. Si hay alguien en el mundo que tiene el derecho de autoproclamarse lo que quiera proclamarse, porque realmente sí lo es Jesús. Pero Él no lo hizo. Así que nosotros, hermanos, debemos seguir sus pisadas, como dice 1 Pedro 2:21, en su humillación, su exaltación también. ¿En qué manera? En 1 Pedro 5:6, veamos esto. 1 Pedro 5:6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte. ¿Cuándo? Cuando fuere tiempo. Humillaos ante la poderosa mano de Dios. Hermanos, cuando la Biblia dice que nos humillemos ante la poderosa mano de Dios, eso es absurdo, lo que algunos, y ustedes saben a lo que me refiero. Hay quienes dicen al ministerio quíntuple, a los pastores, los apóstoles. Eso es absurdo. No nos tenemos que humillar ante los hombres, nos tenemos que humillar ante Dios, para que sea Él quien nos exalte y no nosotros a nosotros mismos. Cuando fuere tiempo. ¿Cuándo va a ser tiempo? Bueno, hay quienes que se esfuerzan tanto a obedecer algunos mandamientos de Dios para recibir una recompensa de parte de Dios, para que ahí ellos puedan sentirse exaltados. Dios me va a recompensar si hago esto, hago lo otro, me va a dar un mejor trabajo, una mejor casa, un montón de carros y una cuenta bancaria bien gorda. Y todo el mundo va a reconocerme que yo soy un siervo de Dios por las cosas que tengo. Cuando el Señor Jesús dijo que la vida del hombre no consiste en los bienes materiales que posee. Hermanos, necesitamos poner más atención a lo que dice la palabra de Dios. ¿Cuándo va a ser tiempo? Tal vez no sea en esta vida, tal vez sea hasta cuando estemos en las bodas del Cordero con el Señor, donde cada uno recibirá una corona, en la cual, hermanos, los creyentes que estemos ahí, vamos a tomar esas coronas y no vamos a decir: Señor, qué bueno que me reconoces todo mi esfuerzo. No, dice que las arrojaremos ante los pies del Cordero, porque solo Él merece la gloria. Y todo esto es, hermanos, el ejemplo, si es que nosotros seguimos el ejemplo de nuestro gran y sumo sacerdote, Jesús, el Hijo de Dios, en su humillación, pero también en su exaltación. Esperar que sea Dios quien hable de nosotros. Hermanos, a ver, ¿se recuerdan de David? David, el único en la Biblia a quien Dios dijo: es conforme a mi corazón. ¿Lo dijo David o lo dijo Dios? David no andaba diciendo: buenas tardes, hermano fulano, yo soy David, el Hijo de Dios, conforme al corazón de Dios. El único, No. De Job, ¿qué dijo? También dijo cosas buenas. ¿Has considerado mi siervo? Se lo presumió al diablo.
Es Dios quien debe decirlo, no nosotros. Es la demás gente quien debe hablar bien de nosotros, no nosotros mismos. Debemos tomar el ejemplo del Hijo de Dios que se humilló. El que de verdad, si podía presumir de poder, de fuerza, de riqueza, de grandeza, no lo hizo, sino vivió de una manera humilde económicamente, también humilde en su profesión. Se mantuvo 30 años en silencio. No hay registro de él más que 1 o 2 veces a los 8 años en su circuncisión y cuando estaba en el templo. ¿Y qué estaba haciendo? Aprendiendo de los maestros. Cuando él era el maestro de maestros, él, hermanos, se sometió y hasta que llegó el tiempo adecuado, salió al ministerio. Pero no es el pensamiento que hay en muchos creyentes hoy en día. Necesitamos mucho, hermanos, aprender del Hijo de Dios. Es Él nuestro ejemplo. Él es nuestro ejemplo. Por eso es que cuando dice el libro de Hebreos que mantengamos la vista puesta en el Hijo de Dios, es en Él. A veces ponemos nuestra mirada en los hombres. A ver, está bien que sigamos algún ejemplo bueno de algunas personas, pero nunca nuestro corazón ponerlo en ellos, porque los hombres fallamos. Es en Jesús. Es Jesús, es nuestro Señor, nuestro soberano Dios y Salvador. Para que de manera, hermanos, que en ese día, cuando todos confiesen con su lengua que Jesucristo es el Señor, que sea para la gloria de Dios Padre. En el verso 10 dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. No está haciendo una referencia, no es precisamente que digamos los demonios están en tal parte y los muertos en tal parte. Aquí está haciendo alusión en general a todo ser viviente. Que van a doblar todas las rodillas. Los que están en los cielos se está refiriendo a todos los ángeles, potestades, dominios, incluyendo los demonios. No es que vivan en el cielo donde está Dios, sino está refiriéndose a ellos. Y todos los seres vivos en la tierra y los de debajo de la tierra, a los que ya están muertos. Pero no quiere decir que todos están viviendo o están durmiendo en el centro de la tierra como muchos dicen, sino es una alusión a que todo ser va a postrarse ante la majestad de aquel que vive y reina para siempre. Así que vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a orar. Cierren sus ojos, oremos a Dios. Buen Dios y Padre, gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tantas cosas, Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque es en tu palabra que podemos conocer acerca de Jesús, nuestro Señor y Salvador, aquel que se hizo hombre, que fue semejante a nosotros en nuestras debilidades físicas, pero que fue sin pecado, que nos dejó un ejemplo tan grande de humildad, un ejemplo tan grande de desinterés personal, de que Él se despojó de toda ambición personal, teniendo todo tipo de derechos sobre toda la creación. Y nos ha dejado el ejemplo a nosotros que nos cuesta tanto despojarnos de nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra vanagloria. Y queremos pedirte, Padre, que nos ayudes a que no solo estas cosas queden en nuestra mente, que no solo pasen en nuestros oídos, sino que penetren hasta lo más profundo de nuestros huesos, de manera que estas cosas y el ejemplo de Jesús
su humildad, su carácter, sus actitudes, sea algo que anhelemos más que la comida diaria, más que el aire que respiramos, para que tú, Padre, seas glorificado en nuestra vida, en nuestro comportamiento, Señor. Que nuestra manera de vivir, aún nuestra propia obediencia a la palabra, no sea con propósitos personales o ambiciones egoístas, sino que siempre lo hagamos de la manera más correcta, con actitudes que te agraden a ti, Padre, que lo que nosotros hacemos lo hagamos únicamente para la gloria tuya y no la nuestra. Ayúdanos, Señor, a ver en tu palabra un espejo en el que nos muestre lo desordenada que están nuestras vidas, no la de los demás. Y que si vemos la de los demás, sirva nada más para echarnos la mano unos con otros, para ayudarnos unos a otros, a sobrellevar las cargas unos de los otros, y que juntos podamos caminar, Señor, por este camino que tú nos has hecho pasar, Señor, hasta que vengas por nosotros, que somos parte de tu iglesia. Ayúdanos a aprender más de Cristo. Ayúdanos a entender, Señor, con ese entendimiento que solo tú puedes dar. Ayúdanos a escuchar, con ese escuchar que solo tu Santo Espíritu puede dar, Señor. Que el conocimiento bíblico que estamos adquiriendo no solo quede en un conocimiento intelectual, sino que sea un conocimiento espiritual, Señor, que se convierta en sabiduría dada por ti, no una sabiduría terrenal, vana. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos y tener esa actitud que tuvo Cristo Jesús, que se despojó de sí mismo y tomó forma de siervo, y que fue tan obediente que esa obediencia lo llevó hasta la cruz. Ayúdanos a seguir, Señor, ese mismo ejemplo. Ayúdanos a seguir, Señor, ese caminar de nuestro Señor Jesús, de manera que nosotros podamos despojarnos de nosotros mismos, tomar nuestra propia cruz y seguirte. Todas estas cosas, Señor, muchas veces nos parecen maravillosas, pero que verdaderamente las podamos entender y las llevamos a cabo, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén.